Hola inversores, bienvenidos una vez más a Simple Finanzas. Hoy tenemos que hablar de una noticia que ha sorprendido a los mercados globales y que podría ser una señal importante para las próximas semanas. El mercado de Corea del Sur sufrió una auténtica sacudida este 8 de junio de 2026. El índice Kospi llegó a desplomarse más de un 8%, activando mecanismos automáticos de suspensión de negociación, algo que solamente ocurre cuando el pánico vendedor alcanza niveles extremos. La gran pregunta: ¿estamos ante una simple corrección después de una subida espectacular o estamos viendo las primeras señales de una caída más amplia en los mercados globales? Y además, ¿qué papel están jugando los nuevos ataques entre Irán y Israel? Porque aunque a primera vista parecen dos historias separadas, la realidad es que ambas están conectadas. Quédate hasta el final porque vamos a analizar qué ocurrió exactamente en el Corea del Sur, las verdaderas razones detrás del desplome, cómo puede afectar a Wall Street y los principales índices, el impacto de la escalada entre Irán e Israel y qué estoy vigilando personalmente como inversor. Vamos a ello. La sesión de hoy comenzó con auténtico pánico. El índice Kospi, referencia principal del mercado surcoreano, llegó a caer cerca de un 8,9% durante la jornada. Las caídas fueron tan violentas que las autoridades tuvieron que activar los llamados circuit breakers, mecanismos diseñados para detener temporalmente las operaciones y evitar un colapso descontrolado del mercado. Para que os hagáis una idea de la magnitud del movimiento, estamos hablando de uno de los peores desplomes diarios de los últimos años. Y lo más importante es que no fue una caída aislada. Los grandes pesos pesados del mercado fueron precisamente los más castigados. Samsung Electronics sufrió caída superior al 10%. SK Hynix, uno de los fabricantes de memoria más importantes del mundo, también cayó con fuerza. Y cuando las compañías que lideran el sector tecnológico global empiezan a desplomarse, los inversores de todo el mundo prestan mucha atención. Porque Corea del Sur no es un mercado cualquiera, es uno de los centros neurálgicos de la industria global de semiconductores. Y los semiconductores son el corazón de la inteligencia artificial, los centros de datos, los smartphones, los automóviles y prácticamente toda la economía digital. La primera causa detrás de esta caída tiene nombre y apellido: la Reserva Federal de los Estados Unidos. Hace apenas unos días conocimos datos de empleo en Estados Unidos mucho más fuertes de lo esperado. En circunstancias normales eso parecería una muy buena noticia. Más empleo significa economía más fuerte, evidentemente. Sin embargo, para los mercados existe un problema. Si la economía sigue demasiado caliente, la inflación podría volver a acelerarse. Y si la inflación vuelve a subir, la Reserva Federal tendría menos margen para bajar tipos o incluso podría verse obligada a mantener una política monetaria más restrictiva durante más tiempo. Eso fue suficiente para cambiar completamente el sentimiento de los inversores. De repente, las valoraciones extremadamente exigentes de muchas compañías tecnológicas empezaron a parecer más vulnerables. Y cuando hablamos de empresas relacionadas con la inteligencia artificial, estamos hablando precisamente del sector que más ha subido durante los últimos años. Los mercados no se mueven solamente por los beneficios empresariales, también se mueven por las expectativas. Y hoy las expectativas cambiaron radicalmente. La segunda razón es probablemente la más importante: los semiconductores. Durante los últimos años hemos vivido una auténtica euforia alrededor de la inteligencia artificial. Nvidia se convirtió en el símbolo de esa revolución. Pero cuando el mercado empieza a cuestionar las valoraciones, el dinero suele salir primero de los sectores que más han subido. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Las ventas masivas en compañías de chips se extendieron desde Estados Unidos hasta Asia. Muchos inversores decidieron asegurar los beneficios, otros simplemente redujeron riesgo, y algunos fondos se vieron obligados a vender por cuestiones técnicas relacionadas con apalancamiento y gestión de riesgo. El resultado fue un efecto dominó. Cuanto más caían los semiconductores, más ventas aparecían. Y cuando más ventas aparecían, más miedo entraba en el mercado. Ese círculo vicioso fue uno de los grandes protagonistas de la jornada. Ahora llegamos al elemento geopolítico. Aquí es donde la situación se vuelve especialmente muy delicada. Durante las últimas horas hemos visto una nueva escalada en tensiones entre Irán e Israel. Los enfrentamientos y ataques cruzados han aumentado la preocupación de los inversores.
El mercado no solamente teme las consecuencias militares, también teme las consecuencias económicas, especialmente sobre el crudo. Cuando aumenta el riesgo en el Oriente Medio, automáticamente aparece la preocupación por posibles interrupciones en suministro energético mundial. Y cuando el petróleo sube con fuerza, aparecen dos problemas. Primero, aumenta la inflación. Segundo, se reducen los márgenes de muchas empresas. Por eso, cada vez que la situación se deteriora en la región, los mercados reaccionan con nerviosismo. Además, la amenaza sobre rutas marítimas estratégicas vuelven a poner sobre la mesa riesgos para el comercio internacional y para las cadenas globales de suministro. Y eso es algo que los inversores no están ignorando. ¿Puede contagiarse Wall Street de todo esto? Esta es probablemente la pregunta más importante para muchos de vosotros. La respuesta corta es sí, puede hacerlo. Pero debemos diferenciar entre contagio emocional y contagio económico. El contagio emocional ya está ocurriendo. Cuando un mercado tan importante como Corea del Sur se desploma un 8%, los inversores globales toman nota inmediatamente. Eso puede provocar ventas preventivas en otras bolsas. Sin embargo, desde el punto de vista económico, todavía es pronto para hablar de una crisis. Lo que estamos viendo por ahora parece una combinación de toma de beneficios, reajustes de valoraciones, miedo a los tipos de interés y tensión geopolítica. No necesariamente una señal de recesión inmediata. Dicho esto, hay que vigilar los tres índices principales: el Nasdaq, el S&P 500 y el Dow Jones. Si estos índices empiezan a perder soportes importantes durante las próximas sesiones, entonces sí podremos estar entrando en una corrección más profunda. La historia nos enseña algo muy interesante. Las mayores oportunidades suelen aparecer cuando el miedo domina los titulares. Pero también es cierto que comprar demasiado pronto puede ser peligroso. Por eso creo que la clave ahora mismo no es adivinar el suelo exacto. La clave es observar, analizar y actuar con disciplina. Los inversores de largo plazo deberían estar preparando listas de seguimiento, no necesariamente comprando de forma agresiva, pero sí identificando compañías de calidad que podrían ofrecer mejores precios si continúa la volatilidad. Porque al final los mercados siempre pasan por ciclos y las correcciones forman parte natural de este proceso. Personalmente creo que el mercado está enfrentándose a tres fuerzas al mismo tiempo: valoraciones exigentes, tipos de interés elevados y riesgos geopolíticos crecientes. Eso explica perfectamente la volatilidad que estamos viendo en estos momentos. Sin embargo, todavía no veo evidencias suficientes para hablar de un cambio estructural de tendencia en toda la economía global. Lo que sí veo es un mercado mucho más sensible a cualquier noticia negativa. Y eso significa que debemos estar preparados para movimientos bruscos en ambas direcciones. Por cierto, para aquellos que seguís el mercado de forma más activa, os recuerdo que también tengo Patreon. Ahí comparto cada semana un informe completo sobre la situación general del mercado, las compañías que estoy vigilando, los principales catalizadores de la semana, ideas swing, empresas que presentan resultados y noticias que pueden afectar significativamente a los mercados financieros. Te dejo toda la información en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. En resumen, Corea del Sur acaba de enviarnos una señal de alerta importante. El desplome del Kospi refleja el miedo de los inversores ante posibles subidas de tipos, una corrección en el sector de semiconductores y una creciente tensión geopolítica entre Irán e Israel. Todavía no sabemos si será una simple sacudida pasajera o el inicio de una corrección más amplia. Pero sí sabemos una cosa: las próximas sesiones serán clave. Y como siempre digo en este canal, no interesa predecir cada movimiento del mercado. Hay que intentar entenderlo, porque quien entiende el mercado tiene una enorme ventaja sobre quien simplemente reacciona a los titulares. Si te ha gustado este análisis, deja tu like, suscríbete a Simple Finanzas y activa la campana para no perderte los próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado. Nos vemos en el siguiente vídeo.